Ustedes se han escondido tras la judicialización de los problemas de personal que afectan a Cantur para no tomar decisiones. Todo sigue igual. Han respondido a mi grupo parlamentario siempre con la patada hacia adelante. Ya veremos, estamos en ello, veremos cómo evolucionan las cosas. Mire, podría estar media hora leyéndoles solo las palabras que el Partido Popular vino repitiendo durante muchos años acerca del clientelismo político de los regionalistas en Cantur, sobre el nepotismo, sobre la masiva contratación de empleados afines o del propio Partido Regionalista. Cuestionaron ustedes cuántos y quiénes fueron contratados, dieron incluso nombres de buena parte de ellos en sede parlamentaria, todo muy familiar, alcaldes, primos, hermanos, pedáneos, afiliados, amigos con afinidades varias. La pregunta que yo le formulo es ¿y ahora qué? Ahora que están ustedes en el Gobierno, ¿qué piensan hacer con cuantos fueron contratados o ascendidos a dedo con una palmaria vulneración de los principios de igualdad, de publicidad, de mérito y de capacidad para acceder a un empleo fijo, indefinido, en una empresa financiada con dinero público? Y ya no sé lo que dice, ya no es solo lo que decía su partido cuando estaba en la oposición. No se lo dice tampoco el Grupo Parlamentario Vox. Es lo que dicen los tribunales de justicia. Necesitamos saber cómo funciona esto. Si el Gobierno va a no hacer nada respecto de todo este personal afectado por sentencias judiciales, si ahora ustedes van a dejar las mismas reglas, o sea, ninguna, y harán lo propio, lo que hicieron los anteriores, hoy por ti, mañana por mí. ¿En qué situación estamos, consejera? Porque hay algo que, gracias a la firmeza de las más de 30 sentencias dictadas sobre personal y contra Cantur, usted no podrá negar en su respuesta, y es que los contratos se hicieron en fraude de ley. Las irregularidades en la contratación y en los ascensos de buena parte del personal de la empresa pública que se hacían a dedo, de manera arbitraria, ignorando la normativa vigente sobre los procesos de selección de personal, es una realidad que está constatada, como digo, en sede judicial. Pero es que, además, Cantur tampoco se molestaba en cumplir con la obligación de negociar con los representantes de los trabajadores las normas que fijaban, que debían fijar los criterios generales en materia de acceso, de carrera y de provisión de puestos de trabajo. Esto funcionaba así, consejera, creo que usted lo sabe. El consejero colocó, en este caso, a Colsa en la dirección, a una comisaria política en personal, y así contrataban a quien les parecía. La operación transitiva. Puro clientelismo político. Familias que deben su trabajo al Partido Regionalista. Caciquismo del siglo XXI, pero aquí nunca pasa nada. Favores debidos. La responsable de personal ha dejado colocados a decenas de trabajadores, por ejemplo, en el Parque de Cabárceno, alcaldes pedáneos, afiliados. Todos entraron por la puerta de atrás, sin oposición, sin méritos, siendo afines al regionalismo. Y ahí siguen, consejera. Yo lo que quiero saber es qué excusa pondrán hoy para que, ya casi 10 meses después de asumir su cartera, pues todo siga igual, porque al principio, como digo, esa patada hacia adelante era porque todavía faltaba algún fallo judicial. Mire, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como usted bien sabe, ha inadmitido el recurso de casación para unificación de doctrina que interpuso Cantur. Y, pues tras declararse la nulidad de los cambios de categorías y del acceso a determinados puestos, acordados directamente por la dirección a favor de ciertas personas, ha quedado constatada y ratificada por sentencia firme la nulidad. Fíjese que los sindicatos han venido reiterando sentencia tras sentencia, y le leo literalmente lo que han dicho, que Francisco Javier López Marcano y Bernaldo Corsa, a la cabeza de Cantur, dilataron los procesos todo lo posible a sabiendas de que podían perder en los tribunales, porque era evidente que la selección de personal se hacía de forma arbitraria e interesada en una sucesión de irregularidades y con una absoluta falta de transparencia en la gestión.
Pues bien, aun sabiendo que existía un fraude manifiesto, decidieron recurrir ante el Tribunal Supremo, que, como sabemos, directamente inadmitió sus pretensiones, y señala esa sentencia ya firme que la insuficiente negociación se ve agravada por el hecho de que en la mercantil demandada, en Cantur, no existen disposiciones que regulen los criterios en materia de acceso, provisión de puestos de trabajo o contratación de personal, ni criterio alguno en materia de oferta de empleo público o planificación estratégica de recursos humanos. Consejera, ha quedado suficientemente demostrado con infinidad de sentencias que Cantur era un cortijo en manos de los regionalistas. Un cortijo, eso sí, pagado con el dinero de los impuestos de todos los cántabros. Dicen los sindicatos, vuelvo a leer literalmente, las cosas se estaban haciendo muy mal y era palpable el clientelismo que existía. Oiga, hasta los sindicatos. O sea, aquí parece que más allá de lo que pudieran decir formaciones políticas como la suya o como la mía, lo dicen los tribunales, lo dicen los sindicatos. Pero he de decirle que ustedes, casi 10 meses después, pues siguen en la casilla de salida. Y de no hacer algo, que espero que usted me diga a continuación que lo están haciendo ya, pues serían cómplices a costa de ese famoso pacto que firmaron, acordando pues no investigar, no dar cuenta de las vergüenzas regionalistas a cambio de que estos aprobaran su investidura o sus presupuestos. Recuerde que ustedes son rehenes de aquel acuerdo y que puede acabar pasándoles factura. Y serían cómplices también porque cuando llegaron al Gobierno, a la vista de los batacazos judiciales que acumulaba ya Cantur en los tribunales, a mi juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Vox, tenían que haber dejado de dilatar la causa en el Supremo y haber empezado a planificar las pruebas de acceso para todos esos contratados en fraude de ley, se tenían que haber sentado a negociar cómo solventar la situación, porque lo contrario, en una empresa pública que gestiona, además, las infraestructuras turísticas de Cantabria, es seguir cautivos o tal vez seguir haciendo lo mismo. Es vergonzoso que estemos hablando de clientelismo político denunciado desde hace más de 10 años sin que aquí pase nada, porque esa impunidad llevó a los gestores a seguir con el caciquismo corregido y aumentado cuando regresaron al Gobierno en el año 2015, porque nunca pasa nada. ¿Sabe que uno de los argumentos que ha utilizado la empresa Cantur a la hora de intentar su recurso es que no se les aplicaran los principios de publicidad, mérito y capacidad? Y ustedes, a fecha de hoy, de momento, lo han consentido y se han limitado a esperar, en este caso, ya la inadmisión del Tribunal Supremo. Y fíjese si esto data de hace muchos años y se ha seguido consintiendo, que basta con ver algunas de las noticias a lo largo de estos 10 años. Fíjese. Marcano también usa Cabárceno para colocar a sus afines del PRC. No hace falta que le lea porque dan infinidad de nombres y puestos. El PP vuelve a asegurar que el PRC utiliza a Cantur para colocar amigos del partido. Esto no lo digo yo, lo dice su partido, lo decía su partido. Pero es que vamos más reciente. Bernardo Colsa está llevando a Cantur al caos más absoluto y ahí especifica que hay una auditoría de 2017 que ya refleja que Cantur no dispone de manual de procedimiento interno de recursos humanos ni de un plan director que garantice la contratación de personal de manera acorde con los principios de publicidad en las convocatorias. Oigan, es que las convocatorias ni siquiera se publicaban en el Boletín Oficial de Cantabria. Es que esto es un escándalo sin paliativos. Y aquí parece que no pasa nada. Bien, más recientemente, Comisiones Obreras afirma que hay irregularidades laborales en Cantur y acusa a Marcano de faltar a la verdad en el propio Parlamento. Como estas, le he cogido 4 de los últimos 10 años, pero como estas, consejera, hay muchas. Y fíjense lo que es el clientelismo. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace unos meses, antes de las elecciones, en Cantur. Estábamos haciendo campaña en Liébana y una de las personas que colaboraba con nosotros nos dijo: yo os ayudo sin que se me vea mucho, no puedo ir en listas porque lo he hablado con mi hijo y como trabaja en Cantur me ha dicho que se juega el puesto de trabajo. Esto, yo no sé si a ustedes les parece lícito en el siglo XXI. A mí y a mi grupo parlamentario nos parece inadmisible.
Jugarse el puesto de trabajo nunca puede ser por su afinidad o no afinidad política. En todo caso, se lo jugará uno por su mérito o por su capacidad. Y, por lo tanto, estamos hablando de escándalos sin paliativos. Los jueces lo han dejado clarísimo, consejera, cuando el juzgado número 4 o el número 6 de Santander más recientemente anuló los cambios de categoría y los puestos acordados por la dirección de la sociedad, resultó que favorecían justamente a un alcalde del Partido Regionalista y a otra trabajadora y que no se había pasado por las correspondientes pruebas. Señala la sentencia en su aplicación, la que ya es firme, la recurrente Cantur, fíjese en qué términos se expresa, omitió toda negociación de buena fe tendente a consensuar con la representación de los trabajadores, como venía obligada tanto por el convenio colectivo como por la ley, convencional y legalmente, dice la sentencia, los criterios generales ya termino, presidenta, los criterios generales para el acceso a la entidad, tanto para el personal de unas categorías como de otras. Por lo tanto, yo creo que el problema es lo suficientemente grave, consejera, como para que se tomen cartas en el asunto y se haga con la máxima celeridad posible. Muchas gracias. Artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, como por el artículo 10 del convenio colectivo que afecta a este personal. Por un lado, las entidades públicas como Cantur se ven sometidas a todos estos principios rectores de la legalidad que hemos hablado, en el acceso al empleo público, la publicidad, la igualdad, el mérito, la capacidad. Pero fíjese que los trabajadores que han sido ya metidos a dedo en la empresa, esos que están, como usted ha dicho, ¿no?, contratados rematadamente mal, ya se van a beneficiar pase lo que pase, porque legal y convencionalmente se da preferencia, en el estatuto usted lo sabe, al personal de la entidad para el acceso a un puesto de trabajo fijo en determinadas categorías, concretamente en las del Grupo 4, pero lo que se exige es que al menos esa preferencia que tienen los que ya han sido metidos a dedo en la empresa, esa preferencia por convenio colectivo, al menos pase a través de algún tipo de proceso selectivo. Usted hasta el momento no me habla de ninguno de esos procesos, me dice, y yo lo agradezco, que creen que van a tener para el mes de abril, nos ha dicho, un manual de contratación, entiendo que se refiere al de personal, porque también las otras contrataciones también estaban manga por hombro, y entiendo que usted se está refiriendo a que sí se van a cometer procesos para todo ese personal contratado en fraude de ley. Pero quédesle muy claro a todos que ya de por sí van a tener una ventaja añadida esas personas que han trabajado en la empresa, porque lo dice así el propio convenio colectivo. Y, bueno, espero, por supuesto, que dentro de todas esas características que están ustedes negociando de los futuros procesos, pues esté la debida publicidad en el boletín oficial, que era una cosa que no existía, pero parece increíble en los tiempos que corren, pero es así. Y, bueno, pues decían los sindicatos que esperaban que los nuevos gestores se ajustaran a la normativa, porque desde luego tanto Javier López Marcano como Bernardo Colsa no lo habían hecho y que, bueno, pues a sabiendas habían hecho de la gestión de personal una forma interesada y arbitraria de gestionar. Miren, yo, perdóneme que le cuente o que le compute los meses desde que empezó el Gobierno a trabajar. Usted me dice, bueno, es que la persona encargada de personal acaba de llegar. Bueno, bien, pero yo creo que hubiera sido muy importante para la ciudadanía que, a la vista de los argumentos, de los recursos, a la vista de que ir al Tribunal Supremo solo era una patada hacia adelante y solo era un dilatar los procesos, que lo denunciaban dentro y fuera todos aquellos que tenían conocimiento de lo que allí había pasado, pues ustedes hubieran podido desde el principio empezar a trabajar en eso que, insisto, me gusta oírlo de usted, consejera, el hecho de que van a solventar todas esas irregularidades, que están trabajando en ello. Yo sé que nada de esto es fácil y, bueno, pues estaremos muy atentos a estas fechas que nos da, porque desde luego lo que tengo claro es que hay que negociar los criterios generales y particulares para la selección del personal, hay que negociar las pruebas de acceso con respecto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y que ya no hay excusas, ya no vale seguir dilatando las obligaciones legales y convencionales, y yo confío en que ustedes lo puedan llevar a cabo cuanto antes. Muchas gracias.